Se llama pseudocódigo a un lenguaje de especificación de algoritmos que tiene una manera muy similar al lenguaje natural nuestro, de los humanos. Cabe destacar que una característica muy importante del pseudocódigo es que nos permite resolver problemas independizándonos del lenguaje de programación que nosotros sepamos. Por lo cual, asimismo como los diagramas de flujo, el pseudocódigo es universal. Otra característica que tiene el pseudocódigo es que puede ser y debe ser programado en algún lenguaje en particular a la hora de querer ejecutarlo. Es decir, lamentablemente no podremos escribir de esta manera para que una computadora ejecute nuestras instrucciones. Les cuento un secreto, es mi manera favorita de empezar a entender los algoritmos, la programación y demás. Es la preferida por muchos de mis alumnos y los invito a ver un ejemplo en el cual creo yo que va a quedar un poco más claro de qué se trata esto del pseudocódigo. Entonces, en este ejemplo que vamos a ver, definiremos o trataremos de escribir en pseudocódigo la solución de un problema que ya nos es bastante familiar. El mismo tomará las 3 notas de un alumno, serán ingresadas por el usuario, por teclado, por la entrada y salida estándar. Luego lo que haremos es sumar esas 3 notas que el usuario ingresó, dividiremos por 3, por el número 3, para obtener su promedio. Y preguntaremos con un análisis de caso, un condicional o lo que se conoce como if, naturalmente en el mundo de la programación, preguntaremos si el promedio de este alumno es mayor o igual a 6, entonces imprimiremos por pantalla que el alumno ha aprobado y mostraremos su promedio. Si esto no es así, o sea, el alumno y su promedio es menor a 6, lo que haremos es mostrar por pantalla que el alumno quedó libre, lamentablemente, y también mostraremos su promedio. Por último, deberemos terminar el algoritmo. Por lo tanto, lo que haremos en pseudocódigo es empezar nuestros programitas o nuestros algoritmos, nuestras soluciones a problemas de la vida real, con la palabra inicio. La palabra inicio comienza nuestra solución, nuestro algoritmo en pseudocódigo. La palabra fin, naturalmente, lo terminará, es decir, la encontraremos al final de nuestra solución hecha en pseudocódigo. Luego de la palabra fin, debemos empezar a declarar nuestras variables de entrada. En este caso serán 3 enteros, que son las 3 notas del alumno, nota 1, nota 2, nota 3. Y luego utilizamos una instrucción particular de pseudocódigo que tiene que ver con tomar del teclado o de la entrada estándar. Y justamente se escribe así, tomar 2 puntos. Cuando escribimos eso y luego de los 2 puntos asignamos una variable, por ejemplo nota 1, lo que estamos haciendo es leyendo del teclado lo que el usuario escribió acerca de lo que le pedimos. Recuerden esto, antes de pedir una variable o de tomar un número, deberíamos decirle al usuario, ingresá este variable o este número o este dato. Por lo tanto, antes de un tomar, generalmente tendremos un imprimir. El imprimir 2 puntos generalmente se usa para enviarle mensajes al usuario a través de la salida estándar, es decir, el monitor o la consola, y al terminar esos 2 puntos, luego del imprimir 2 puntos, vamos a escribir entre comillas el texto que queremos que el usuario vea en pantalla. Entonces, si nosotros queremos empezar a tomar las notas de nuestro alumno y pedírselas al usuario, deberemos escribir la palabra imprimir, 2 puntos, abro comillas, y escribiremos ingrese la nota 1 o la primera nota del alumno. Cerramos las comillas y en el renglón de abajo pondremos la palabra clave tomar, 2 puntos, espacio, y luego de ese espacio pondremos la variable entera que definimos más arriba, que se llamaba nota 1. Hacemos lo mismo con las otras 3 notas, es decir, el usuario tendrá que ingresar 3 notas por teclado antes de poder continuar, una a la vez. Con cada nota le informamos que queremos la segunda y la tercera, y así sucesivamente si tuviéramos más datos para ser pedidos e ingresados por el usuario luego. Otra palabra clave en pseudocódigo es el
análisis de condición o análisis de caso. Podemos escribirlo en castellano poniendo la palabra sí y luego del sí poner un paréntesis abierto y luego cerramos el otro paréntesis. Dentro de estos dos paréntesis tenemos la condición. Probablemente no entiendas bien de lo que estamos hablando, pero te aseguro que en unidades posteriores vamos a hablar muy en detalle de estructuras de repetición, análisis de condición y demás cosas que hacen a la programación diaria. No te asustes y por el momento seguí el ejemplo y volvé cuando vos creas conveniente que entiendas mejor este pseudocódigo. Por lo tanto, escribiremos sí, abrimos paréntesis y escribimos la condición, o sea, una pregunta. Esta pregunta es si el promedio del alumno, que ya calculamos arriba, que será un decimal promedio, igual nota 1 más nota 2 más nota 3, dividido 3, que son las tres notas que estamos sumando y haciendo el promedio, si este promedio es mayor o igual a 6. Esa es la pregunta, eso es lo que va entre los paréntesis, que es lo mismo que hacíamos para preguntar dentro de un rombo en el diagrama de flujo. Por lo tanto, repasando, tenemos el sí, paréntesis, la condición, o la pregunta, en este caso, si el promedio es mayor o igual a 6, cerramos el paréntesis para indicar que esa pregunta terminó y luego en la línea de abajo escribiremos todas las acciones que se ejecutarán, o acciones o instrucciones o procedimientos que se ejecutarán si esa pregunta que nos hacemos dentro de los paréntesis de nuestro sí son verdaderas. Luego del sí vamos a escribir todas las condiciones que ejecutaremos o instrucciones que ejecutaremos si se cumple esta condición. Además, podemos determinar con la palabra clave si no, que en inglés conocemos como else, qué haremos si esta condición no es verdadera, es decir, no se cumple, si el alumno y su promedio es menor a 6. Por lo tanto, también lo vemos en el ejemplo y vemos que si no, luego del conjunto de instrucciones que se ejecutará por la positiva, por lo verdadero, este si no, también luego debajo de él tendremos todo el conjunto de instrucciones que ejecutaremos por la negativa. En este caso es más de lo mismo y te habrás dado cuenta que estamos imprimiendo en pantalla un mensaje con la palabra clave imprimir, espacio, comillas, el alumno no ha aprobado el cuatrimestre o el alumno ha aprobado con éxito y a eso le ponemos un más que es una especie de concatenación o de mezcla o de suma de ese texto con el promedio que obtuvo el alumno. Por ahora no te compliques mucho y ya lo iremos practicando en los futuros ejercicios. Entonces, para terminar nuestro pseudocódigo usamos la palabra clave fin.